Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con programación lineal con el método Simplex. Todos los pasos que voy a seguir los voy a dejar en la descripción del video. También voy a dejar el ejercicio que vamos a resolver. Entonces, comenzamos. Muy bien, entonces tenemos el ejemplo. Dice: en un edificio se van a construir dos tipos de departamentos, tipo A y tipo B. La empresa constructora dispone para ello de un máximo de $1.800.000, siendo el coste de cada tipo de departamento de $30.000 y $20.000 respectivamente. Según las características y dimensiones de los departamentos, el arquitecto solicita que el número total de departamentos no sea superior a 80. Y ya tenemos otra restricción. Sabiendo que el beneficio obtenido por la venta de un departamento de tipo A es de $8.000 y $6.000 por una de tipo B, ¿cuántos departamentos deben construirse de cada tipo para obtener el máximo de beneficio? Entonces vamos a empezar poniendo la función z. Vamos a definir las variables y luego vamos a poner las restricciones. ¿Sí? Vamos a definir esos tres. Primero, definiremos las variables. A x le vamos a llamar al número de departamentos del tipo A. A y le vamos a llamar al número de departamentos del tipo B. ¿Sí? Como en este edificio se van a construir dos tipos de departamentos, nuestras incógnitas son el número de departamentos del tipo A y el número de departamentos del tipo B. ¿Qué queremos maximizar o minimizar? Si nos fijamos al último, dice cuántos departamentos deben construirse de cada tipo para obtener el máximo beneficio. Z, entonces queremos maximizar. Queremos maximizar Z. Z deberá estar representando al beneficio. Y como el beneficio es, aquí tenemos, sabiendo que el beneficio obtenido por la venta de un departamento de tipo A es $8.000, es decir, $8.000 por cada departamento del tipo A. 8.000 por X más, dice, $6.000 del tipo B. 6Y. Esa es la función Z que se quiere maximizar. Entonces, vamos con las restricciones. La primera dice: se van a construir dos tipos de departamentos tipo A y B. La empresa constructora dispone para ello de un máximo de $1.800.000, siendo el coste de cada departamento de $30.000 y $20.000. Es decir, que todos los departamentos que se construyan, todos los costos no deben pasar del presupuesto de $1.800.000. Como $1.800.000 es un número demasiado grande para que podamos trabajar, tenemos $20.000 y $30.000 en los costos de cada departamento. Vamos a eliminar los ceros para poder trabajar con números más pequeños. Esto implica que al resultado en la función z, cuando terminemos de resolver, el número que nos salga, pues le vamos a aumentar los tres ceros que hemos reducido y ese va a ser el beneficio que se va a obtener, ¿sí? Esto solamente lo hacemos para reducir ceros y que nuestros cálculos no se hagan demasiado largos. Dice entonces en la primera restricción que es $30.000 por el tipo A respectivamente, dice. Entonces empezamos por A, vamos a ponerle restricciones 30x, ¿sí? $30.000 por cada departamento de X más $20.000 por cada departamento de Y. Toda esta sumatoria, esta combinación deberá ser menor al presupuesto. No podemos gastar más de $1.800.000, en este caso solamente
1800. Hemos simplificado los ceros, ¿no? Habían 3 ceros más, los hemos simplificado de todos. Otra de las restricciones nos dice, según las características y dimensiones de los departamentos, el arquitecto solicita que el número total de departamentos no sea superior a 80. Entonces, no importa cuántos departamentos construyamos de X, más cuántos departamentos construyamos de Y, esto deberá ser menor a los 80 que el arquitecto está solicitando, ¿sí? Entonces, ya tenemos las dos restricciones del problema. ¿En qué consiste el método simplex? Vamos a trabajar con el método simplex. Vamos a poner resolviendo por el método simplex. El método simplex tiene ciertas características. Una de ellas, como se los he puesto en los pasos que los van a encontrar en la descripción del video, este método solo es válido para maximizar. Es decir, que si quisiéramos minimizar, este método no va a funcionar. Para eso vamos a ver en nuestro video siguiente, cuando hagamos el método simplex dos fases. Ese sí es válido para maximizar y minimizar. Este es solamente para maximizar. Además, solo es válido para restricciones menor o igual que, como el que tenemos en el ejemplo. En el ejemplo tenemos dos restricciones, menor o igual que. El método simplex entonces es bastante limitado, solo es válido para maximizar y solo es válido para restricciones menor o igual que. Si aprendemos a trabajar con este método, el método siguiente, el método simplex dos fases, no va a ser muy complicado, ¿sí? Es sobre el mismo proceso. Este método simplex trabaja en base a la eliminación gaussiana. Pasos, vamos a ver los pasos. Primero dice, ordenar la función z y restricciones dejando términos independientes al lado derecho. Vamos a trabajar con esto. Vamos a ponerle paso 1. Ordenar la función z y restricciones dejando términos independientes. Los términos independientes son estos, ¿no? Los que están solitos sin multiplicarse con ningún coeficiente o con ninguna variable. Tenemos entonces, fíjense, la función z está igualada a un valor y hay que dejar que esto se iguale a un término independiente que en este caso no tiene. ¿Ya? Entonces vamos a tener z, como este está con positivo, va a pasar al otro lado con negativo, menos 8x, menos 6y, le voy a dar mucho espacio, bueno, lo puedo hacer directamente, igual 0. Vámonos a la restricción, 30x más 20y, ¿sí? $30x más 20y, le voy a poner igual 0. X más y menor o igual 0. Ambos siguen con menor o igual, ¿sí? Dejando los términos independientes. Esto es 1800 y este es 80, ¿sí? No le hemos hecho nada todavía a las restricciones porque ya estaban ordenadas. No hemos hecho más que llevar los términos de la función z del lado derecho al lado izquierdo, cambiándolos el signo. El paso 2 dice insertar variables de holgura. Una variable de holgura es aquella variable que voy a aumentar para que esto deje de ser menor o igual y se convierta en una igualdad, ¿sí? Entonces voy a volver a copiar z como estaba y me voy a dar un espacio ahora sí. Voy a copiar la restricción 30x más 20y. Fíjense que está con menor o igual, por lo tanto le falta algo para que sea igual. Puede ser una variable que no conozco el valor, puede ser 0 o puede ser una cantidad mucho más grande.
le vamos a llamar más S1 igual 1800. Como le he aumentado esta variable, ya no es menor o igual, ahora es igual, ¿sí? Es una variable cuyo valor no conozco. Vámonos a la segunda restricción, x más y. Aquí también hay que aumentarle algo porque está con menor, pero no puede ser el mismo valor que S1, porque es probable que ambos tengan valores diferentes para que esto deje de ser menor y se convierta en igual. Entonces aumentamos una variable de holgura también, pero diferente, S2. Ahora tenemos ya las tres ecuaciones con sus respectivas variables de holgura. Fíjense que en la primera no ha sido necesario aumentarle nada porque ya estaba con igual, ¿sí? La función z ya estaba con igual, no era necesario aumentarle variable de holgura, solamente a las restricciones. El paso 3 dice armar la matriz de coeficientes. Entonces vamos a armar su matriz de coeficientes. ¿Cómo armamos esto? Voy a poner las cabeceras z. Tengo también en la segunda columna los valores x, los valores y, los valores S1, los valores S2 y los resultados o términos independientes. En la primera tengo valor de z, z multiplicado por 1, porque hay un 1 que no notamos, entonces 1. En x tengo menos 8, en y tengo menos 6, no hay S1 en la primera ecuación, no le hemos aumentado, 0, 0, y está igualado a 0. ¿Sí? Veamos la restricción primera. No tiene función z, no tiene variable z, por lo tanto 0 en z, 30 en y, 30 en x, perdón, 20 en y. Tenemos en S1 un valor que representa 1, S1 multiplicado por 1, que no anotamos, 1. S2 no tiene S2 y está como resultado 1800. Vamos al tercero, no tiene Z también, 0. En X hay un 1, en Y hay 1, en S1 no tiene, S2 sí tiene S2, 1, y está igualado a 80. Con esto hemos cumplido con el paso 3 que decía armar la matriz de coeficientes. Esta es nuestra matriz de coeficientes. Como paso 4 dice identificar la columna pivote mediante el mayor negativo en las filas de las variables de decisión. Las variables de decisión sabemos que son x y y, le voy a poner una flecha. En estas dos centramos nuestra atención y buscamos qué columna tiene el número más alejado del cero negativo, es decir, el mayor negativo. Vemos que en este caso es el 8, por lo tanto seleccionamos toda la columna pivote. Con eso ya tenemos, por este 8, pues toda la columna ya es la columna pivote, ¿sí? Dice identificar la columna pivote mediante el mayor negativo en las filas de las variables de decisión. En estas dos filas nada más buscamos cuáles son el mayor negativo. En este caso la fila de x, la columna de x. 5. Identificar la fila pivote ahora, por lo tanto el valor pivote. Identificar la fila pivote me va a dar como resultado hallar el valor pivote. ¿Cómo se hace esto? Dividimos los valores de los resultados entre los valores de la columna pivote, con excepción de los valores 0 y negativo. ¿Qué significa esto? Que vamos a dividir los valores que tengamos en los resultados, dividiendo los valores de los resultados entre los valores de la columna pivote. Entonces divido, no puedo dividir 0 entre menos 8 porque la regla aquí ya me dice con excepción de los valores 0 y negativos. Y aquí no voy a dividir entre un negativo, por lo tanto no tomo en cuenta este. El segundo, 1800 entre 30. 1800 entre
30. Este es para la segunda fila, ¿no? Y el otro es 80 entre 1. Dividimos cuánto es el resultado de esto. Tenemos que acá es 60. Y acá 80 entre 1, 80. Como tenemos ya ambos, elegimos el valor menor. ¿Ya? El valor menor es el que vamos a elegir. Por lo tanto, esta salida de la segunda fila. Seleccionamos la fila pivote. ¿Y cuál es el número que ha cortado entre columna y fila? Es el 30. Este 30 es el valor pivote. ¿Sí? Ya tenemos el valor pivote. Como paso 6 nos decía, si es necesario solamente convertir el pivote en 1. Este pivote debe ser 1. Va a haber algún caso excepcional donde ya nos salga 1, pues no hay que hacer nada si ya nos tiene como 1. Pero en este caso no ha sido así. ¿Cómo convierto este 30 en 1? Pues divido toda su fila entre 30 de nuevo para que me salga 1. Todas van a ser afectadas, obviamente. Entonces, dividiendo entre 30, ¿sí? Voy a volver a armar mi matriz de coeficientes X, Y, S1, S2 y R. El primero sigue siendo 1, menos 8, menos 6, 0, 0, 0, y solamente se va a afectar la fila del pivote. Entonces voy a dividir entre 30, 0 entre 30, 0 nomás, ¿sí? 30 entre 30, 1, 20 entre 30, 2 tercios, ¿sí? 1 entre 30, 1 sobre 30, 0, y acá 60, ¿sí? 60. Entonces, vámonos a copiar la última que no había que hacerle nada. Voy a volver a redondear cuál es mi pivote porque es importante. Como paso número 7 dice convertir mediante eliminación gaussiana los elementos por encima y por debajo del valor pivote. ¿Qué implica esto? Que el número que está encima del valor pivote, el menos 8, debo convertirlo en 0. Y también el valor que está debajo del valor pivote. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Voy a rayar un poquito esto para separar. Vamos a trabajar aquí. ¿Cómo eliminaría este menos 8? Pero ojo, debo pasar por el pivote, haciendo eliminación gaussiana. Como quiero eliminar el menos 8 y quiero volverlo 0, voy a tomar el mismo valor con el signo cambiado, es decir, el 8. Y lo voy a multiplicar por toda la fila pivote. 0, 1, 2 tercios, 1 sobre 30, 0 y 60. Voy a multiplicar todos, ¿sí? 8 por 0, 0, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16 tercios, 8 treintavos, 0 y 60 por 8, 480. Al resultado lo voy a sumar con la primera fila, que es la que quería eliminar el menos 8. 1 menos 8 menos 6, aquí 8 por 1 era 8, menos 6, 0, 0, 0. Sumados tengo 1, más 8 menos 8 tengo 0, 16 tercios sobre menos 6. Pueden usar su cálculo. 16 tercios menos 6.
menos 2 tercios. Y aquí 8 más 8 treintavos más 0, 8 treintavos, 0 y 480. Todo este valor que acabo de conseguir va a reemplazar a la fila de la nueva matriz. Vamos a recorrer un poquito esto. Ahí. Ahí se ve todavía. Perfecto. Listo. Entonces, ya habríamos eliminado. Voy a anotar acá mi nueva matriz. Z, X, Y, S1, S2 y los resultados. Y a la primera fila ya tengo sus valores. 1, 0, menos 2 tercios, 8 sobre 30, 0 y 480. La segunda fila no tengo que hacerle nada porque es la fila pivote. Ahí está. Y la tercera sí tengo que eliminar porque tengo el 1 y me dice el séptimo paso que debo volverlo 0. Hago el mismo procedimiento. Entonces, como este lo quiero volver 0, el mismo número con signo negativo va a ser menos 1 multiplicado por toda la fila pivote. 0, 1, 2 tercios, 1 sobre 30, 0, 60. ¿Sí? Multiplicamos todo. 0 por cualquier número es 0. Aquí vamos a tener menos 1, menos 2 tercios, menos 1 sobre 30, 0 y menos 60. ¿Con qué sumamos? Con la fila que queremos eliminar. 0, 1, 1, 0, 1, 80. ¿Sí? 0, 0, 2 tercios, menos 2 tercios más 1, vamos a operar, menos 2 tercios más 1, 1 tercio, menos 1 sobre 30, 1, y menos 60 más 80, 20. Tenemos entonces la última fila de nuestra matriz. 0, 0, 1 tercio, menos 1 sobre 30, 1 y 20. ¿Sí? ¿Qué nos decía el octavo paso? Si aún existen valores negativos en las filas de las variables de decisión, volver al paso 4 hasta no tener valores negativos en estas dos filas. Recordemos cuáles son las variables de decisión. Son X y Y. ¿Tenemos valores negativos? Sí, hay un valor negativo. Por lo tanto, debo volver a identificar la columna pivote, la fila pivote, el valor pivote y nuevamente volver al paso 4. Paso 4 me decía identificar la columna pivote mediante el mayor negativo en las filas de las variables de decisión. Como es nuestro único negativo, pues es obvio que esta va a ser nuestra columna pivote. ¿Sí? No podemos dividir entre negativos, habíamos dicho, entonces 60 entre 2 tercios. También vamos a dividir 20 entre 1 tercio. Vamos a dividir estos dos y vamos a ver cuál es el menor. Y el menor tendremos que escoger 60 dividido entre 2 tercios. 90. 20 dividido entre 1 tercio. 60. ¿Cuál debemos elegir entonces? El menor. ¿Sí? 1 tercio es entonces nuestro pivote ahora. Como 1 tercio es nuestro pivote, ya hemos pasado del paso 4, ya hemos identificado la columna pivote, hemos identificado la fila pivote, tenemos el valor pivote y dice si es necesario convertir el pivote en 1. Como es 1 tercio, necesito volver a convertirlo en 1. ¿Cómo haría esto?
pues lo multiplico por 3 para que multiplicado por 3 toda la fila, este valor se vuelva 1. Entonces ya no dividimos como en el caso anterior. Ahora vamos a multiplicar por 3. Y entonces 3 por toda la fila, 0, 0, 1 sobre 3, menos 1 sobre 30, 1, 20. ¿Qué voy a tener? 3 por 0, 0, 0, 3 por 1, 3, entre 3, 1, 3 por menos 1, menos 3 sobre 30, 3 por 1, 3 y 3 por 2, 60. ¿Sí? Esto lo puedo simplificar y sacar 1 sobre 10. ¿Sí? 1 sobre 10, que es lo mismo. Si quieren no lo simplifiquen, da exactamente lo mismo si no lo simplifican. Y entonces reemplazo este valor en mi nueva matriz de coeficientes, esta vez con valores x, donde estamos, vamos a z, x, y, s1, s2 y r, donde voy a copiar los primeros valores, no le he hecho nada todavía, 0, 480, 0, 1, 2 tercios, 1 sobre 30, 0, 60. Y la fila pivote que lo he cambiado, multiplicado por 3, ahora tengo que 0, 0, 1, menos 1 sobre 10, 3 y 60. ¿Sí? No nos olvidemos que este es el valor pivote. ¿Qué debo hacer entonces como paso siguiente? El paso siguiente me dice convertir mediante eliminación gaussiana los elementos por encima y por debajo del pivote. Convertir en nuestra matriz 0. Nos hemos dado un poquito de espacio. Teníamos que la matriz está o el pivote es 1 y hay que eliminar y convertir en 0 los valores por encima o por debajo. En este caso solamente tenemos por encima. ¿Qué es lo que hacíamos entonces? Tomábamos el valor y con signo cambiado lo multiplicábamos por todo el pivote. 2 tercios entonces, con signo cambiado negativo o positivo, por todo el valor pivote. 0, 0, 1, menos 1, 10, 3 y 60. Multiplicamos 0, 0, 2 tercios, menos 2 por 1, 2, 3 por 10, 30, 3 por 2, 6, sobre 3. Y acá 6 por 2, 120 sobre 3. ¿Sí? Esto se puede simplificar, obviamente. Esto va a dar 2 y esto va a dar 40. Acto seguido teníamos que sumar. Sumamos más que. Voy a anotar con otro color por si acaso, para que no nos mezclemos. Sumamos más la fila que queremos eliminar. 1, 0, menos 2 tercios, seguimos copiando, 8 sobre 30, 0 y 480. ¿Sí? 480. Sumamos. Tenemos que 1 más 0 es 1, 0, 0. Vamos a hacer esta sumatoria. Menos 2 tercios más 8 sobre 30. Menos 2 sobre 5. Y aquí es 2 más 0, 2. 40 más 80, 520. ¿Sí? 520. Ya tenemos uno de nuestros valores. Nos falta volver en 0 el 2 tercios, que es positivo. Menos 2 tercios. ¿Sí? Menos 2 tercios por el pivote, que es 0. 0, 1, menos 1 sobre 10, 3 y 60.
Seguimos multiplicando, menos 2 tercios, más 2 sobre 30, 3, 6 entre 3, 2, menos, pero es la misma multiplicación, ¿no? 3 por 2, 6, 6 entre 3, 2, más por menos, menos. Esto es más por si acaso. 60 por 2, 120 sobre 3, que esto es negativo, esto, ojo, es 40, ¿no? ¿Sí? 40. Lo sumamos por su fila, que es 0, 1, 2 tercios, 1 sobre 30, 3, 0, 0, perdón, 0 y 60. Sumamos 0, 1, 0. Vamos a ver cuánto es esto. 2 sobre 30 más 1 sobre 30. 1 sobre 10. Menos 2 más 0, menos 2. Y aquí tenemos menos 40 más 60, 20. Armamos nuestra matriz nuevamente. Tenemos a Z, X, Y, S1, S2 y R. En Z tenemos a 1, nuestro primer valor, 1, 0, 0, menos 2, 5, 2 y 520. Como segundo valor tenemos 0, 1, 0, sigo copiando de acá, 1 sobre 10, menos 2 y 20. Y como último, pues nuestro valor pivote, que no se altera. Listo. Fíjense. Dice, si aún existen valores negativos en las filas de las variables de decisión, volver al paso 4 hasta no tener valores negativos en estas dos filas. Nuestras variables de decisión, que son estas dos, ya no tienen valores negativos. Entonces podemos pasar al paso final, que es el paso 9, donde dice, para identificar los resultados se procede de la siguiente manera. Se ubica a la columna Z y se baja hasta encontrar el valor 1. Una vez ubicado, se recorre sobre la misma fila hasta su correspondiente resultado. Nos vamos a Z, ¿sí? Dice, bajamos hasta Z hasta encontrar el valor 1. Este es el valor 1. Recorremos sobre la misma fila y este es su resultado. Entonces Z es igual a 520. Vamos a hacer lo mismo ahora con X. Ubicamos la variable X, bajamos hasta encontrar 1. Ahí está el 1. Vamos a su resultado. X es 20. Lo mismo con Y, encontramos el 1 y su resultado es 60. ¿Ya? 60. Entonces, no sé si se acuerdan, pero cuando nos pusimos el ejemplo dijimos que íbamos a eliminar los 3 primeros ceros, pero en la función z teníamos que volver a aumentar. Entonces 0, 0 y 0. ¿Cuál es el resultado entonces? Si volvemos al ejemplo. Decía, en un edificio se van a construir, bla, bla, bla. Sabiendo el beneficio obtenido, ¿cuántos departamentos deben construirse de cada tipo para obtener el máximo beneficio? Deben construirse 20 departamentos del tipo A y 60 departamentos del tipo B. ¿Y cuál es el beneficio? 520, como le he aumentado los 3 ceros, pues entonces 520.000 dólares, ¿no? Ese sería el beneficio de este proyecto. Si tenemos alguna duda,
los pasos que les acabo de dar los voy a dejar en la descripción del video. También el problema, les recomiendo que solitos los resuelvan y luego intenten resolver otro problema. Ojo, tomando en cuenta de que este problema solo es para maximizar y solo válido para restricciones menor o igual que. Cuando dominen este método, pues pueden pasar al método simplex dos fases, donde ya también pueden minimizar y pues también pueden usar con restricciones tanto menor o igual que como mayor o igual